Bien, en este caso tenemos una serie de planos paralelos entre sí, que tienen un vértice muy particular por acá. Serían casi un triángulo más una parte que es rectangular que está detrás de ellos, que siempre permanece. Esa parte rectangular nunca desaparece. Quizás, en función de la línea que está detrás, podríamos llegar a tener variaciones por ahí. Ahí estamos. Entonces, esa parte recta siempre permanece, la parte triangular varía, y eso lo hace en función de esta serie de curvas, esta curva, que atraviesa todo ese rectángulo, digamos, que está por detrás. Bien, vamos a construir una superficie a partir de un vector. Un vector que tiene un punto de origen, una dirección, que en este caso va a ser z, y una longitud, que la podemos definir con un slider. Vamos a hacer una matriz, array, lineal, de esta línea que tenemos por acá, pero vamos a hacerlo en y, y por acá, sobre la distancia. La distancia total de nuestra matriz. Es demasiado. Vamos a llegar a 300. Ok. Ahí estamos. Y vamos a poner el número de veces que se va a copiar esa línea. 50. Vamos a reducir. Ahí estamos. Con esto podemos hacer una superficie con un loft. Esa es la geometría. Esa es la superficie que hemos creado. En esa superficie vamos a construir una línea. Podemos construirla con 3 puntos para poder modificarla. Vamos a hacerla con 4 inclusive. Vamos a analizar esa superficie para que, independientemente de sus dimensiones, podamos seguir la línea que es siempre contenida en ella. Perdón, estas conexiones tienen que ir allá abajo. Entonces, vamos a construir una línea con 4 puntos en la superficie original, en aquella línea, array, loft, ahí estamos. Esa es la superficie. Vamos a modificar la posición de los puntos para que veamos aparecer después la línea. Vemos que los puntos están ahí. Entonces vamos a reparametrizar esta superficie para que, independientemente de sus dimensiones, podamos construir la línea ahí. Voy a construir ese tipo de línea. Voy a haber hecho cualquiera de estos tres. Voy a elegir este. Estos son los puntos. Voy a apagar la superficie. Y quiero encontrar la intersección entre esa línea y las líneas verticales. Entonces, para eso voy por acá, a geometría física, intersección. Entonces, por un lado tengo las primeras curvas, las verticales, aquellas que surgieron con este array, todas esas curvas verticales. Y la otra geometría que me sirve para obtener el punto de intersección es esta curva, que siempre se va modificando. Ahí los tengo. Quiero mover esos puntos. Quiero moverlos en el sentido del eje Y. Entonces voy a transformación, mover. Lo que quiero mover son esos puntos. Esos puntos verdes que están ahí los quiero mover. Los quiero mover en el sentido del vector de Y. La distancia se la voy a dar con un slider. Vamos por acá. Ahí está, se mueven en... Perdón, vamos a hacer que se muevan en X.
Ahora sí. Y quiero hacer líneas que vayan desde aquel extremo, que pasen por ese vértice que está ahí y que lleguen al extremo inferior de esa línea. Quiero construir triángulos ahí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a obtener los puntos extremos de cada una de esas líneas. Voy a curvas, tengo por acá puntos extremos. Entonces, de aquel array, de aquellas líneas del array, quiero obtener los puntos extremos. Start and end, digamos. Inicio y final. Tengo 14 puntos porque tengo 14 líneas de cada lado. Tengo esos extremos, entonces tengo el punto central. Vamos a hacer lo siguiente, para ordenar un poco esto. Vamos a poner punto por acá. Copy. Ese es un punto, yo sé que son puntos, y estos también son puntos. Entonces, tengo el punto inicial, tengo el punto medio, y por acá voy a tener el punto final. Si yo uno estos tres puntos, ¿se ve? Los que están arriba con el que está en el medio, vamos a extender esta línea si se comprende lo que estamos haciendo. Vamos a llevarlo hasta el extremo, lo mismo acá, hasta el extremo acá. Si yo uno aquel primer punto con el punto del medio, con este último, voy a construir una línea, una polilínea, que junto con esta vertical me cierran una superficie de forma triangular. Si hago eso, vengo acá, curva, a polilínea, primer punto, con la tecla Shift apretada segundo, y la tecla Shift apretada tercero, se crea una línea con estas características, es decir, los puntos no están ordenados, tengo que ordenarlos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a organizar toda la información que está dentro de estos componentes. Voy a simplificar, voy a hacer un graft primero, voy a simplificar. Lo mismo acá, voy a simplificar. Y por último voy a hacer un graft y voy a simplificar. Esto tiene que ver con cómo está agrupada la información. Ahora sí, voy a conectar de vuelta el primero con la tecla Shift. El segundo, vemos que cambió la forma de los conectores. Y vemos que las líneas empiezan a aparecer de manera ordenada. Y el tercero, es decir que la información llegó en forma de grupos. Antes estaba en un solo grupo, entonces Grasshopper hizo una línea con todos los puntos. Ahora está agrupada según cada uno de los planos. Bien, veo que los planos terminan de manera triangular, pero no quiero que terminen de manera triangular. Quiero que terminen acá con una línea horizontal y haya otra línea vertical más atrás. No quiero que sean triángulos. Entonces vuelvo al inicio de este ejercicio, al primer array, y voy a hacer un movimiento de estas líneas que den un paso hacia atrás. Entonces voy a transformación, voy a mover. ¿Qué quiero mover? Esas entidades, digamos, esas geometrías. En el eje Z no, en el sentido del eje X. Entonces voy a vector, por acá, X. La traslación va a ser en X. En sentido positivo no, en sentido negativo. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar el valor que yo ingrese acá por menos 1. Vamos a hacer un movimiento fijo. Vamos a hacer que se mueva 2 unidades hacia atrás. Entonces, voy a venir por acá. Eso es un número integral fijo. Quiero que se mueva en X 2 unidades hacia atrás. Eso es un número integral fijo. Pico con el botón de la derecha. Set integer. Voy por acá. Y escribo menos 2. Acepto. Y 1. Entonces veo que se mueve menos 2 unidades en el sentido del eje X. Entre esa línea de allá atrás que acabo de crear, que moví, y estas líneas de acá adelante, quiero crear una superficie, un plano. Entonces eso es lo que voy a hacer, son curvas. Entonces para ordenar un poco esto, voy a poner por acá una curva, por acá, y la voy a mover hasta el final, que es donde tengo en general todos los resultados. Y entre las curvas que están, a ver, esos son puntos, polylines. Entre estas curvas y estas, quiero generar una superficie. Lo mismo acá, para organizar las curvas voy a tener que hacer un graft. Esto se aprecia de esta manera. Voy a poner un panel, estos paneles son para leer lo que hay aquí adentro de este componente. La información que hay es un solo grupo, vemos acá arriba con todos estos índices, con 14 curvas, o sea 0 más 13 curvas más 14 curvas. Si yo hago un graft, y si yo simplifico, obviamente,
Fíjense que lo que tengo ahora son 1, 2, 3, 4, cada 0 más 13 grupos, 14 grupos independientes. Antes todas estas rectas que están ahí atrás, que son curvas, estaban en un solo grupo. Ahora están con ese graph que he hecho en 14 grupos distintos. Ahora voy a superficie. Vengo acá a este tipo de superficie que es superficie arreglada a partir de un par de curvas. Las curvas A son estas, las curvas B, y generé esas superficies. Yo puedo apagar esto. A ver, vamos a apagar hasta aquí. Preview, perdón, off. Ahí estamos. Además, estas líneas son las del final, las puedo apagar. Están quedando las primeras líneas del array y la primera línea de todas. Y el primer punto lo voy a apagar para no verlo. Y tengo aquí los planos. Esos planos que aparecen por ahí son estos. Aunque esta línea, a ver, podría dejarla para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, entonces a medida que muevo esa línea, varían esos planos transversales. De haber hecho un loft, con estas líneas, tendría que haber hecho un flatten. Ahí estamos. Es muy interesante el plano que se genera. Vamos a hacer algunas modificaciones por acá. Si subo por ahí, vamos a seleccionar esto y hacer un bake. Lo tenemos por ahí. Y preview off, al igual que esta línea, preview off. El plano que se genera es muy interesante y podemos trabajarlo directamente en Rhino.